habilité el ingreso automático, así que si alguien entra, no hay que estar pendiente de que esté esperando. Bueno, buenas tardes a todos. Me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Sergio Salva, soy biólogo, egresado de la Universidad Nacional del Sur, y trabajo particularmente en un área de la biología, que es la biología de la conservación, que es la rama de la biología que se ocupa de prevenir, corregir o mitigar los conflictos que derivan de la interacción entre la sociedad y el resto de la naturaleza. No digo entre la sociedad y la naturaleza, porque quizá uno de los ejes más importantes de mi participación en esta materia tiene que ver con tratar de borrar algunas líneas artificiales que nuestra formación formal, desde que empezamos la escuela, traza entre lo que se conoce como el mundo natural y el mundo cultural. Y bueno, como mi formación viene de las ciencias biológicas y como además trabajo en esa interfase, no en la biología pura, sino en la biología como un camino para buscar relaciones más sostenibles entre los humanos y el resto de la naturaleza, probablemente una de las causas últimas de los problemas ambientales con los que nos toca vivir en esta época tenga que ver con eso, con no identificarnos con el ambiente que nos rodea, con creernos que hay dos mundos diferentes y el mundo es uno solo. En ese mundo hay ingenieros y estudiantes de ingeniería y habemos biólogos. Y hay químicos como Horacio, y alguna vez nuestros antepasados disciplinares, nuestros profesores y los profesores de nuestros profesores y los profesores de los profesores de nuestros profesores, establecieron los límites entre nuestras áreas de interés, las incumbencias de las disciplinas y los territorios en los que debíamos movernos, cuáles eran las ideas que servían para interpretar la parte de la realidad que nos tocaba con la que nos tocaba convivir si elegíamos una carrera u otra. Y, de nuevo, probablemente parte de los problemas ambientales que tiene que enfrentar la sociedad ahora tenga que ver con esa visión compartimentalizada de la realidad. Así que, como biólogo, doy clases en la Universidad Nacional del Sur, clases de introducción a la biología y de biología de la conservación, y doy clases en la Universidad Tecnológica, y pertenezco al grupo de estudios en ingeniería ambiental, junto con Horacio y con el resto de los compañeros que van a participar de esta materia, y otros, y me toca, en todo caso, tratar de aportar esa parte específica del conocimiento que está más relacionado con el resto de los animales, las plantas, los microorganismos, las algas, con los que nos toca vivir, y tratar de transmitir la importancia de interpretar las leyes de la naturaleza para poder desarrollar sociedades más sustentables o más sostenibles. Y así como un buen ingeniero no puede ignorar las leyes de la física, ustedes saben que nosotros podemos burlar temporariamente algunas leyes de la física. Podemos volar, por ejemplo, podemos hacer una máquina para volar. Pero sabemos que hay límites que nos impone la cinemática, la termodinámica, y que esos límites, en todo caso, conociendo perfectamente la forma en que funcionan esas leyes, los podemos burlar temporariamente de manera más o menos segura. Las leyes de la naturaleza son parecidas. La ecología, como una rama de la biología, intenta entender cómo funcionan los sistemas de los que dependemos para alimentarnos, para obtener recursos naturales y que nos prestan servicios de los que depende nuestra salud y nuestro bienestar. Y esas leyes son tan importantes como las leyes de la física, si lo que queremos es vivir de manera sostenible, de manera segura, con calidad de vida. Y para ese lado va mi participación en esta materia. Me toca dar algunas clases teóricas desde ahora y hasta los primeros días del mes de mayo. Las clases van a ser en este horario y en este link,
de Zoom. Subí los apuntes de mis clases al aula virtual, para los que los quieran mirar y quieran ver sobre todo los gráficos, porque vamos a estar viendo muchos gráficos y por ahí vale la pena después mirarlos con un poquito más de detenimiento. Lo mismo, algunos links a sitios que tienen información, referencias respecto de los valores que yo voy a estar dando como información en la materia. Y bueno, voy a estar subiendo videos, bibliografía, así que, digamos, más allá de este encuentro semanal a través de Zoom, vamos a tener una forma de comunicarnos mediante esos documentos por la página del aula virtual. En cuanto a lo que espero de ustedes durante estas clases, bueno, por supuesto las clases son, no son obligatorias. La asistencia a clase, por lo menos yo no, hoy voy a llevar un registro de los que están presentes, pero más allá de la asistencia, lo que me parece más importante es que ustedes saquen provecho de lo que podamos discutir acá, pero además les voy a pedir que completen una serie de ejercicios. El primer ejercicio ya está en el aula virtual. Vamos a hacer ejercicios individuales y grupales. Este es individual, es un cuestionario muy simple, creo que son 5 preguntas, y les pido que lo contesten de manera individual, buscando la información en las fuentes que les parezcan más apropiadas, pero sobre todo, volcando en las respuestas su propio parecer, sus propias ideas. No quiero respuestas que sean de 2 páginas, quiero respuestas cortas, a lo sumo de media carilla, No me interesa que revisen en profundidad el tema y que copien y peguen lo que dice otro respecto de eso, sino en todo caso que lean. Si leen mucho, buenísimo. Si pueden leer mucho y escribir poco, y en ese poco expresar lo que creen a partir de lo que leyeron, mejor. El ejercicio es un requerimiento de la materia, pero sobre todo espero que sea una oportunidad de aprendizaje para ustedes. O sea, que terminen el ejercicio sabiendo más de lo que sabían antes de empezar. Y entonces ese es el desafío, ¿no es cierto? Así que les decía, no. Es para hacerlo después que termina la clase, durante una semana, y son ejercicios que están en la plataforma Moodle. De hecho, el primer ejercicio es un archivo de Word que pueden bajar, completar, y después lo tienen que subir como archivo a la página de Moodle, y el plazo para entregarlo es el martes de la semana que viene a las 20. O sea, les voy a dar una semana. Así yo antes de la clase del miércoles puedo revisar los ejercicios y bueno, podemos charlar un poco sobre esto, ¿sí? Así que voy a tratar de hacer eso todas las semanas, de mantener esos plazos, y es así, lo hacen después, después de terminar la clase, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Sí. Mi nombre es Eliana. ¿Qué tal? Yo no estoy en el aula virtual todavía. No sé si tengo que mandar un mail a alumnos para que me matriculen o lo puede hacer usted. Me gustaría saberlo. Capaz que, Horacio, vos sabés cómo se resuelve eso. Sí. Pasá un correo. ¿Tenés el correo nuestro? Sí, H Campana. El mío es H Campana. Bueno, genial. Y te escribimos. Sí, está. Listo. Bueno, hago eso entonces. Tratá de hacerlo y si no mando un correo. ¿Cómo es la forma que vos decías, Matías? Entonces también para, así me queda claro a mí, si alguien lo consulta, ¿tengo esa opción también? Sí, acá lo Ok. estoy. Buenísimo. Bueno, genial. Así que hay más de una opción. Genial. Bien, buenísimo. Sí, se tienen que sumar al aula virtual porque de hecho va a ser la forma más común de mantenernos comunicados durante la forma de mantenernos comunicados durante el cursado. La evaluación de esta parte de la materia me toca a mí, va a ser a través de los ejercicios, ¿sí? Yo voy a calificar los ejercicios que ustedes presenten. De nuevo, lo que espero es que sean los ejercicios surjan de la interpretación que ustedes hagan de los temas. No hay respuestas correctas a las preguntas que yo hago.
En todo caso, habrá respuestas más o menos completas, más o menos interesantes, y lo que espero que las preguntas sean disparadores para aprender sobre algún tema, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a dividir la clase en dos partes. 2 unidades de 40 minutos con un descanso en el medio, ¿sí? De hecho, esta es mi cuenta de Zoom, así que se corta a los 40 minutos. Lo cual para mí no es un problema, al contrario, porque me sirve para dividir la clase en unidades más o menos razonables de atención, de ustedes y mía. Más de 40 minutos escuchando a alguien que está hablando es mucho. Entonces, cuando estemos cerca de ese momento, yo les voy a decir, vamos a cortar, se van a tomar 5 minutos, vamos a ver qué hora es, vamos a decir exactamente a qué hora volvemos, y nos volvemos a conectar en el mismo link, ¿sí? Y hacemos una segunda unidad también de 40 minutos. Bueno, voy a compartir pantalla, porque quiero ver una presentación con ustedes. Primero voy a cerrar algunas hojas que tengo abiertas, porque si no el tema de compartir pantalla se complica más. Ok, aquí estoy. Ustedes me van a decir si ya están viendo la pantalla compartida. ¿Sí? Sí, se está viendo. Perfecto. Entonces, más allá del nombre de la materia, que es gestión ambiental, esta parte de la materia, yo la titulo Naturaleza, Tecnología y Sociedad, por todo lo que les decía hace un rato, ¿no? Ustedes estudian una materia, una carrera, un conjunto de carreras que eminentemente son tecnológicas, ¿no? De hecho, estamos cada uno en casa, donde sea, pero estamos en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional, y deben haber recibido una serie de definiciones de tecnología en distintas materias. Una de las que me gustan es que la tecnología es el vínculo entre la sociedad y el ambiente que lo rodea, ¿no? El conjunto de herramientas que tenemos para modificar el ambiente que nos rodea. Esas modificaciones pueden ir en distintas direcciones, y lo que yo quiero discutir durante esta materia es a dónde nos han llevado los cambios tecnológicos y a dónde sería bueno que nos lleven. Cómo la tecnología puede ser una herramienta para aumentar la sustentabilidad, para aumentar, de nuevo, un concepto que usé varias veces, la calidad de vida. Incluso puede ayudar a reducir o aumentar las desigualdades sociales, económicas, en conocimiento, entre países, entre personas. La tecnología se puede usar para cosas muy positivas o para cosas menos positivas. Y vamos a estar charlando de esas cosas. A veces, y me parece importante, vamos a estar yendo a cuestiones que son más que son filosóficas de alguna manera, que tienen que ver con más el por qué y el qué que el cómo. No lo instrumental, sino fundamentalmente qué deberíamos hacer y por qué, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son las direcciones en que deberíamos mover. Bueno, dicho esto, quiero empezar con una cuestión que está relacionada con esto, con la convivencia entre el mundo tecnológico y el mundo natural, que, como les decía, la mayoría de las personas vivimos en ciudades en el planeta, y cada vez somos más los que vivimos en ciudades. Y la vida en las grandes ciudades genera esa sensación de que el ambiente humano es uno y el ambiente natural es otro. Y nos olvidamos que somos animales, ¿sí? Nos olvidamos que, no nos olvidamos que tenemos que comer y respirar, ¿no? Porque si nos olvidamos de comer y de respirar estamos en problemas severos. Pero nos olvidamos que esas actividades son las mismas que tienen que desarrollar el resto de los animales del planeta, y que en esencia somos tremendamente parecidos en nuestros requerimientos al resto de los organismos con los que nos toca compartir el planeta. Los biólogos ni siquiera sabemos cuántas especies hay en el planeta. Estimamos que hay unos 10 millones. Cuando digo especies, estoy hablando no de animales individuales, sino de grupos de organismos que comparten una genética y un aspecto similar, que se reproducen entre sí, que dejan descendencia. Los humanos somos una especie, pero una especie de 10 millones.
somos tremendamente parecidos al resto de las especies, al punto tal de que a nivel molecular o celular somos indistinguibles. ¿Sí? Es muy difícil, aún en un análisis muy minucioso, separar una célula humana de una célula de un tejido equivalente de otro animal. Y a nivel molecular, tremendamente diferente, tremendamente difícil hacer esas distinciones, pero son muy parecidos. Somos parecidos porque somos resultado de un proceso que es común, del mismo proceso. ¿Sí? A veces, en los documentales, llama la atención el parecido entre determinadas especies y la especie humana. Si uno ve un juvenil de orangután en un documental, ¿saben lo que quiere decir orangután? Conocen los orangutanes, ¿no? Son una de las especies de simios antropomorfos. Monos que se parecen al hombre. Fíjense cómo es la cabeza humana, que nosotros decimos que ellos son monos que se parecen al hombre, no que nosotros somos animales que nos parecemos a los monos, ¿no? Nuestra visión antropocéntrica del planeta y de la naturaleza, que es lógica, son nuestros ojos y es nuestro cerebro, ¿no? Pero bueno, los orangutanes son monos antropomorfos. Y orangután quiere decir gente de la selva, porque los nativos del sudeste de Asia que convivían con los orangutanes pensaban que era gente que en vez de vivir en aldeas vivía en la copa de los árboles. ¿Sí? Los orangutanes son muy, muy, muy parecidos a nosotros. Entonces a veces uno dice, qué raro que sean tan parecidos a nosotros. En realidad lo raro sería que fueran muy distintos, porque al final estamos tan cerca de esos animales en términos de historia evolutiva, que si no nos asombra que una persona se parezca a su hermano, a su papá o a su mamá, tampoco debería asombrarnos ese parecido. Si vamos para atrás en el tiempo, todos tenemos un ancestro común. De hecho, ustedes y Horacio y yo somos todos parientes. Estamos separados por algunas generaciones, pero si vamos para atrás en el tiempo, vamos a encontrar algún tatarabuelo compartido, todos nosotros. De hecho, todos los humanos tenemos un ancestro común, africano y de raza negra. Para muchos racistas este es un dato que sería interesante hacerles recordar. Y si vamos más atrás en el tiempo, tenemos un ancestro común con los orangutanes, y si vamos más atrás, tenemos un ancestro común con los árboles, y con las bacterias, y con los protozoarios que viven en una gota de agua. Y esa familiaridad y ese origen común tiene consecuencias en términos de que el lenguaje bioquímico que hablan nuestras células, la forma en que funcionan nuestras células, es la misma que la forma en que funcionan las células de esos organismos. Con diferencias, por supuesto, ¿no? Porque una de las características más notables de la vida en este planeta es la diversidad. Quiere decir, hay muchas formas distintas, pero hay una historia evolutiva común. Entonces no es raro pensar que difícilmente se pueda lograr el bienestar humano en un planeta en el que al resto de las especies les va muy mal. Es muy difícil que eso pase. Así como es difícil pensar que una persona puede vivir bien en una sociedad en la que está rodeada de personas que viven muy mal, creo que no es difícil, es imposible que eso pase. Tampoco podemos pensar que como especie nos va a ir bien si al resto de las especies les va muy mal. Y por ahí viene este lazo que yo les contaba entre humanos y naturaleza. Y les decía, vivimos en ciudades y perdemos de vista ese lazo común, esa historia común, hasta que pasa algo. Por ejemplo, aparece alguna novedad, perdón, estoy queriendo esto. Aparece alguna novedad en el ambiente que nos rodea, que nos pega una sacudida y nos recuerda nuestra vinculación con el ambiente, que somos parte de dinámicas ecológicas que trascienden nuestro propio control, pero que tienen efectos sobre nuestra vida de todos los días. Yo ahora estoy encerrado en mi casa y ustedes en sus casas. Encerrado es una palabra desagradable, digamos, estoy dentro de mi casa, en vez de estar
dando clase en la universidad y estar viéndolos personalmente, por una enfermedad de la que tenemos noticias hace muy poco más que un año, y que en un año, en realidad en unos pocos meses, se extendió por todo el planeta, le pegó un golpe tremendo a la economía, al movimiento de las personas, sacudió la forma en que nos relacionamos con el resto de las personas, nuestros hábitos, nuestras costumbres, y la enfermedad está causada por un virus. Un virus, cuando los biólogos tratamos de clasificar a los virus, nos vemos en problemas, porque ni siquiera consideramos que se trata de organismos vivos. Un virus es una molécula de ácido nucleico, de ADN o de ARN, envuelta en una cápside, en una cubierta de proteínas. Los virus, a diferencia de otras células, mejor dicho, a diferencia de las células, son incapaces de reproducirse de manera autónoma. Un virus solo puede reproducirse dentro de otra célula, de una célula simple como la de una bacteria o de una célula más compleja como una célula, la mucosa respiratoria humana. ¿Por qué no se pueden reproducir por sí mismos? Porque les faltan las enzimas capaces, por ejemplo, de duplicar el material genético. Entonces, lo que hacen los virus es ingresar a las células y, de alguna manera, secuestrar, ¿sí?, tomar el control de la maquinaria metabólica de la célula y hacer que la propia célula se dedique a fabricar partículas virales, a hacer copias del ADN o el ARN de los virus. ADN o ARN son las dos moléculas de la herencia. En el caso del virus responsable del COVID-19, del SARS-CoV-2, esa molécula es el ARN, el ácido ribonucleico. Es el mismo material genético que tiene, por ejemplo, el virus de la gripe o el virus del HIV, del SIDA, ¿no?, el responsable del SIDA. Entonces, las células empiezan a hacer copias del virus, hasta que están llenas de partículas virales y se rompen, se pasa a una fase que se llama fase lisogénica. Todas esas partículas virales salen de lo que queda de la célula, se distribuyen por el organismo y ¿qué hacen? Contagian o contaminan a otras células. Así que la progresión, así como la progresión de la enfermedad en la población tiene una fase que es exponencial, la progresión de la enfermedad en nuestros cuerpos también tiene una fase que es exponencial en términos del número de células que son afectadas. Ahora, eso es medicina. ¿Qué tiene que ver con una cuestión ambiental? Bueno, el SARS-CoV-2 es un virus que está asociado con una enfermedad que se conoce como enfermedad emergente. Las enfermedades emergentes son enfermedades nuevas, o enfermedades que ya existían, pero que estuvieron tranquilas, que no tuvieron manifestaciones masivas durante mucho tiempo, y después de golpe se vuelven ampliamente distribuidas y afectan a mucha gente. Cada vez resulta más clara la relación entre las enfermedades emergentes, las transformaciones humanas del ambiente, la salud humana y la salud animal. Cada vez es más claro que la frecuencia y la intensidad con que aparecen estos problemas está relacionado con la forma en que nosotros establecemos relaciones con el resto del ambiente. Por ejemplo, con los animales silvestres, ¿se acuerdan que se hablaba mucho y se habla todavía del origen de este virus como una enfermedad que afectaba a especies silvestres y que en algún momento pasa la enfermedad de las especies silvestres al hombre? En otros casos, como en la gripe porcina o en la gripe aviar, es un traslado desde animales domésticos o animales mantenidos en sistemas productivos y las personas, y en el medio, la forma en que producimos alimentos y la forma en que manejamos los ambientes silvestres. Cómo las actividades humanas cada vez más transforman los ambientes. A nivel mundial hay una visión integradora de estas cuestiones que es la que tiene que ver con el ejercicio que ustedes tienen que hacer ahora, intenta transmitir el concepto de que no puede haber salud humana sin salud ecosistémica, sin salud ambiental y sin salud animal, que esas tres cosas no se pueden separar. Prácticamente todas las enfermedades emergentes que han aparecido en los últimos años son enfermedades zoonóticas.
Quiere decir, enfermedades que se transmiten de los animales al hombre y del hombre a los animales. ¿Eso es raro? ¿Es raro que una persona se pueda enfermar de una enfermedad de los cerdos, o de los pollos, o del pangolín, o de los murciélagos? No, porque somos parientes de los cerdos, de los pollos, del pangolín y de los murciélagos, porque nuestras células son susceptibles a enfermedades que afectan a esas especies, pero además, porque la forma en que estamos manejando los sistemas productivos y los sistemas naturales y lo que queda de los sistemas naturales, es una forma que es poco sostenible en términos de mantener esta salud integral, que a nivel mundial este concepto de integración se conoce como una salud. En inglés es One Health, ¿sí? Una salud, como diciendo, no, esos límites que establecimos hace mucho tiempo que decían, ¿te interesa la salud animal? Estudiá veterinaria. ¿Te interesa la salud humana? Estudiá medicina. ¿Te interesa la salud ambiental? Estudiá ingeniería ambiental o estudiá biología. Y en realidad, es cierto, uno necesita enfocarse en algún área del conocimiento. El enciclopedismo no funciona porque cada vez es mayor el volumen de información que tenemos. Entonces cada vez es más difícil abarcar, ya es imposible, ya no existen los sabios de la antigüedad. Cuando uno lee, por ejemplo, la historia de los grandes filósofos griegos, los tipos no eran especialistas en una cosa nada más. Si uno dice Aristóteles, el padre de la biología, es padre de no sé cuántas ciencias, porque el tipo sabía de todo, y porque una sola persona abarcaba muchísimo conocimiento. Ahora el volumen de conocimiento que tiene la humanidad es miles o millones de veces mayor que el que teníamos en ese momento. Es imposible abarcar todo al mismo tiempo, pero hay un riesgo, y es que el exceso de especialización nos impida entender los contextos en los que se desarrollan los problemas con los que tenemos que trabajar. Muchas veces los problemas se manifiestan en un componente determinado de los sistemas ambientales, y sistemas ambientales en el sentido más amplio, ¿no?, de los sistemas socioambientales, pero las causas de los problemas están en otros componentes. Si nosotros nos enfocamos únicamente en una parte del sistema, quizá podemos estudiar el problema, pero difícilmente podamos comprender las causas. O si desarrollamos una tecnología pensando únicamente en un compartimento, como si existieran compartimentos separados en estos sistemas, podemos generar de manera inadvertida procesos que terminen resultando negativos en otros lugares o en otros tiempos. Y de eso vamos a estar hablando también durante la materia. Así que separar el mundo humano, cultural, tecnológico del mundo natural es hacer una separación artificial. Es como ir a un médico que es especialista en alguna parte del cuerpo, que por supuesto existen, ir al gastroenterólogo, y que el gastroenterólogo se olvidara que el estómago está dentro del cuerpo de una persona que, además de tener una fisiología determinada, tiene una forma de relacionarse con los demás, tiene una forma de vivir, tiene una dieta, tiene una forma de lidiar con los problemas de todos los días, desarrolla determinada actividad física. Es importante especializarse, pero es fundamental mantener esa visión de contexto. Esta materia, que es gestión ambiental, justamente intenta, ¿qué hace frente a la formación disciplinar, frente a la formación de ustedes como ingenieros? Formación de ingenieros, como la formación de biólogos o de químicos, nos abre determinado ángulo de visión de la realidad, y ese ángulo abarca una parte de lo que pasa. Estas materias intentan abrir ese ángulo en cuanto a la percepción de la complejidad, ¿sí? Entender que ahí hay muchas más cosas que son relevantes. Y vamos a ver que muchos de los problemas ambientales que nosotros tenemos que enfrentar como sociedad o como humanidad están relacionados con problemas, con limitaciones para comprender el contexto. Yo voy a subir a la página web, al aula virtual,
un ensayo muy chiquito de un filósofo inglés que se llamó Bertrand Russell, que fue un tipo tremendamente interesante que vivió durante el siglo XX, casi todo el siglo, pues vivió 90 y pico de años Russell. Escribió de muchas cosas, era un matemático, fue premio Nobel, era matemático, pero fundamentalmente era filósofo. Él trabajó en varias cosas muy interesantes, por ejemplo, en los principios de la ética relacionada con la experimentación con animales, pero además escribió muchísimo, y este ensayo que voy a subir se llama Conocimiento y Sabiduría. Y Russell dice en ese ensayo, el conocimiento y la sabiduría son dos cosas distintas. La humanidad ha avanzado mucho en los últimos años en conocimiento, pero no ha avanzado proporcionalmente en sabiduría. Dice más, le tengo miedo a una persona con mucho conocimiento y poca sabiduría, porque el conocimiento te ayuda a cambiar la realidad y la sabiduría te ayuda a reflexionar hacia en qué sentido sería conveniente cambiar la realidad. Tenemos un volumen de conocimiento enorme, tenemos una tecnología muy poderosa, sin embargo, fallamos muchas veces en analizar con cuidado las consecuencias que puede tener la aplicación de ese conocimiento. Russell en ese ensayo dice, la sabiduría nos independiza de la tiranía del aquí y ahora. Nos permite ver a más largo plazo y nos permite pensar más allá de los límites espaciales, ¿sí? Geográficos, digamos, de donde nosotros vivimos y donde nosotros aplicamos nuestro conocimiento y nuestra tecnología. Después lo voy a subir así lo pueden ver. Bueno, faltan menos de un minuto para que terminen los primeros 40. Ahora, según mi reloj, son las 5, así que vamos a hacer una cosa. 5 y 10, tomamos 10 minutos, si quieren calentar agua para mate, prepararse para la segunda parte de la materia, tomamos 10 minutos de recreo y nos encontramos 5 y 10 en el mismo link, ¿ok? Empezamos con preguntas. Si tienen preguntas, arrancamos con eso ahí. Así que nos vemos 5 y 10 en este link. Bueno. ¿Ya? Listo, profe. Cierro la reunión para que nos encontremos en 10 minutos. Bueno, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo. Bien, ¿alguien tiene algún comentario que quiera hacer o alguna pregunta en lo que hemos charlado hasta acá? No, profe, por mi parte no. ¿Vamos bien? Sí, bien, sí, se entiende. Sí, todo bien. Buenísimo, gracias. Bueno, vamos a volver a compartir pantalla y seguimos en esta segunda mitad. A ver, bueno, esto ya lo habíamos visto. Esta diapositiva. Ok. Hoy recibí estoy, digamos, suscrito a un boletín electrónico de una revista de ciencia que se llama Nature, que es una revista de inglés, naturaleza en inglés. Es una revista científica que abarca muchísimos campos, ¿no? Y una de las notas que traía hacía referencia a una noticia de esta semana, que está transcripta en este tweet. Es del día 5 de abril, pero hace referencia a algo que pasó el 3 de abril. Hoy es 7, ¿no? 7, 8, 9, o sea, a principio de la semana. El día 3 de abril se produjo la medición diaria más alta en la historia de la humanidad, o por lo menos desde que se toman estas medidas de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Estas son mediciones que toma el Servicio del Clima y la Atmósfera de los Estados Unidos. Es
un organismo público dedicado a la investigación y el monitoreo ambiental. Tienen un observatorio en Hawái, en Mauna Loa. El observatorio está puesto en Hawái porque las islas de Hawái, el archipiélago de Hawái está en el medio del Pacífico, está muy lejos de cualquier ciudad grande o cualquier emprendimiento industrial importante, así que se supone que la concentración de gases en la atmósfera en ese lugar no tiene ningún efecto distorsivo local, ¿no? Si uno pusiera esa medición cerca de una ciudad, podría decir, y bueno, esa estación de medición cerca de una ciudad, podría decir, bueno, el efecto de los gases de combustión, de los autos, acá no hay tal cosa. Si entran a internet, a ese sitio que se llama CO2-Earth, Tierra, van a ver, por ejemplo, fotografías del observatorio de Mauna Loa, que está en una montaña, está a altura, etc. Entonces, sí. Una consulta. Sí. ¿Qué consecuencias trae el aumento de dióxido de carbono? Dentro de un par de clases nos vamos a enfocar específicamente en eso, pero el incremento de dióxido de carbono tiene distintas consecuencias. Una que junto con el aumento en otros gases en la atmósfera ejerce un efecto que entrampa, o sea, evita la radiación de emisiones calóricas o reduce la reemisión de radiaciones calóricas de la superficie terrestre hacia el espacio, o sea, produce un efecto de almacenamiento de calor en la atmósfera que es el responsable de lo que conocemos como calentamiento global o cambio climático global en realidad, porque no es solo un efecto de calentamiento, sino que el cambio climático es algo mucho más complejo que afecta a distintas variables ambientales, no solo la temperatura media y no solo aumenta la temperatura, depende de los lugares. Esta es una noticia muy nueva y la quise incorporar hoy en la clase porque es una manera de mostrar cómo valores de mediciones físicas, en este caso de concentración de gases en la atmósfera, tienen connotaciones que están relacionadas con causas y consecuencias de lo que estábamos hablando hace un rato, que era la relación entre las actividades humanas y los sistemas en los que se desarrolla nuestra tecnología y nuestra cultura, ¿no? Fíjense, el récord anterior era de hace un año y era de 415,60 partes por millón de dióxido de carbono. Eso es una medida de concentración del gas carbónico en la atmósfera, y ahora aumentó hasta 420. En los días, como ven ahí, hay oscilaciones, sí, hay oscilaciones diarias en las concentraciones de dióxido de carbono, pero sí lo que se ven son tendencias. Eso lo vamos a ver dentro de un par de clases más, y hoy vamos a estar hablando en concreto de lo que preguntaba Facundo de las consecuencias de esto. Yo quiero ahora que hagamos un ejercicio simple. Para eso les voy a pedir que agarren una hoja, un pedacito de papel, o si están tomando apuntes en algún lado, les va a llevar una porción pequeña de la hoja. Y vamos a hacer un ejercicio con una serie de diapositivas que voy a proyectar ahora, ¿sí? De láminas que voy a pasar acá en el PowerPoint. Lo que tienen que hacer es... ¿Cómo? ¿Perdón? Por supuesto. Busquen una hojita, un lápiz o una virome. Es nada, ¿eh? Es un ejercicio que cabe en el ticket de la cooperativa, si tienen eso cerca. De paso, reciclamos papel. ¿Estamos? Buenísimo. Bueno, entonces lo que van a hacer es una línea vertical en el medio de la hoja, cortita, de 3 o 4 centímetros de alto nada más, ¿sí? Una línea vertical corta en el centro de la hoja. Y yo voy a pasar una serie de diapositivas y les voy a pedir que cada vez que la imagen que está en la diapositiva se corresponda con algo que ustedes conocen, hagan una marca. Una línea como en el truco, ¿no? Podemos ir armando así conjuntos de 5 líneas, igual que cuando marcamos los puntos del truco. Y vamos a usar 2 conjuntos de imágenes. Así que vamos a empezar a la izquierda de la línea, las primeras imágenes que les voy a mostrar, y después a la derecha. Después vamos a contar cuánto tenemos de cada lado cada uno. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la consigna?
yo pongo una diapositiva, si lo que muestro les es familiar, pero no que les es familiar genéricamente, eso me parece que es, no, yo sé qué es eso, sé dónde encontrarlo, sé para qué sirve, qué hace, lo conozco en detalle, me es familiar, ¿sí? Solamente en ese caso, si sé específicamente de qué se trata, hago una línea. Si tengo una idea más o menos de qué sé yo, lo dejo y espero la siguiente diapositiva, ¿ok? Así que arrancamos a la izquierda de la línea. Bien. Voy a ir más o menos rápido, así que tienen que estar atentos, ¿sí? Vamos con la primera. Si saben de qué se trata, saben a qué representa, hacen una línea. ¿Sí? Paso a la tercera. Próxima. El otro día me enteré lo que representaba esto, no sabía, pero sí sabía de qué era, pero no sabía la figura que era. Sí. Esta. Una más. Siguiente. Esta es difícil porque es muy abstracta, no quiere decir nada. A ver si alguien sabe qué es. Esta. Una figura más. Y la última de este conjunto. Ahí está. A la izquierda de la línea. ¿Cuántas líneas tienen? ¿Cuántas marcaron? Cuenten. 10. ¿Alguien marcó? 9. 9. 9. 10. 9 también. Bueno, muy bien. Sí, eran 10. Así que si marcaron entre 9 y 10 es que reconocían la gran mayoría de las imágenes. Bueno, ahora nos vamos a la derecha de la línea, ¿sí? Y hacemos lo mismo. Quiero que marquen cuando sepan de qué se trata con precisión, exactamente, y sepan que es algo que les es familiar. Así que empiezo con las imágenes de las líneas que corresponden al lado derecho de nuestro ejercicio, ¿sí? La primera, una cosa medio rara, miren el pico que tiene ese bicho. Exactamente, familiaridad, ¿sí? Solo así marcan, y si no, no marcan, no hay problema. Esta es la tercera. La cuarta. Número 5. La número 6. La séptima. La octava. Qué lindo. La novena. Y la última. ¿Sí? Son 10 también. Bueno, ahora díganme cuántas líneas tienen a la derecha de la línea vertical. ¿4? No, yo marqué 2. No, ¿Los yo 1. demás? ¿2? 3. 1, 3. Bueno, no nos fue tan bien como el primer conjunto. No estamos tan familiarizados con esto. Yo si estuviera en el lugar de ustedes diría, bueno, profesores biólogos, nosotros somos estudiantes de ingeniería, no podemos conocer todos los animales. Es claramente, yo me he dedicado a estudiar eso y conozco de lo que estoy hablando. Pero yo hago este mismo ejercicio con mis estudiantes de biología, aún con los que están en el último año de la carrera, y les puedo decir que la mayoría marca 4 o 5 líneas, y no más. Pero a mí lo que me interesa es pensar, primero, ¿por qué es eso? Y segundo, si eso tiene alguna importancia o alguna consecuencia. Primero les voy a contar qué eran estas fotos. Las últimas, pero las primeras las conocía todas, ¿no? No voy a decir cuál era Twitter o cuál era Android. Este es un rayador, ¿sí? Es una ave, parece una gaviota, pero no es una gaviota. Es interesante porque tiene el pico con una forma tal que la parte inferior es más larga que la superior. Si lo ven ahí, la parte de abajo del pico es más larga que la de arriba. Y se le llama rayador porque vuelan rayando el agua con el pico abierto. Cuando hay un pez lo toman como si fuera con una pinza o con una tijera y lo comen, ¿sí? Este es un arbusto que crece en lugares salinos, ¿sí? Y que se llama molle. Ese es el nombre
que se le da en términos generales, ¿sí? Un arbusto espinoso con las hojas crasas, gorditas, porque vive en ambientes donde el suelo tiene agua con una alta concentración de sales. Y la estrategia osmótica para vivir en ese ambiente es tener ser más salado que el suelo. Como la concentración de sales dentro del arbusto es mayor que afuera, el agua del suelo tiende a entrar en los tejidos y la planta necesita agua y esa es la estrategia para sobrevivir en ese lugar. Esto es un tábano. Nos conocen porque seguro a los que andan paseando por ahí. Sí. El anterior, ¿esos frutos son de tipo comestibles, o sea, sirven para los animales y eso? ¿O? Sí. De hecho, son dispersados por animales, por aves y por mamíferos que comen esos frutos, ¿sí? Que llevan las semillas por ahí. No es un fruto que sea agradable para que lo comamos nosotros, ¿sí? No es rico, no es dulce, pero a los animales les gusta. Bien, este es un tábano. Estas son algas microscópicas. Pertenecen a un grupo que se conoce como diatomeas. Cada una es una sola célula y es un organismo, son organismos unicelulares. Las diatomeas tienen una cápsula que es de sílice. Eso que ven ahí ustedes se llama frústulo, ¿sí? Es una caja con dos piezas que encajan una dentro de la otra y que están hechas de sílice. De hecho, hay depósitos sedimentarios de volúmenes gigantescos de diatomeas que vivieron en el pasado en ambientes de agua dulce y de agua marina y se usan como abrasivos industriales. Porque como son partículas microscópicas de sílice, cuando hay que hacer algún pulido de mucho detalle, como por ejemplo el pulido de las lentes grandes, lentes de telescopios, se usa los depósitos de diatomeas. Ese sedimento se conoce con el nombre de diatomita, ¿sí? Y se explotan en minería para este tipo de cosas. Además hay diatomeas, ustedes no conocen, o la mayoría de ustedes no conocen las diatomeas, pero hoy seguramente las usaron, sin saberlo, porque se usa diatomita en los dentífricos. Porque como es un abrasivo muy fino, no desgasta el esmalte de los dientes, pero sí sirve para mantenerlos más o menos brillantes. Así que seguro hoy, si se lavaron los dientes, que es algo que hay que hacer, algo que hay que hacer varias veces por día, usaron diatomeas. Este es un insecto típico de las costas de por acá, que se llama grillo topo, y es un animal cavador. Fíjense lo que son los extremos del primer par de patas, que los usan para hacer galerías en el suelo. Estos son copépodos, son crustáceos, parientes de los camarones y los langostinos, pero son microscópicos. Están en las bases de las redes alimenticias de los ambientes acuáticos, de agua dulce y de agua salada. Y de su abundancia depende el resto de los eslabones de la red trófica. Si no hay copépodos, no hay peces, porque muchos peces se alimentan de copépodos, sobre todo en sus fases larvarias, cuando los peces son pequeños, que están en una posición estratégica para mantener productivos los ecosistemas de agua dulce y de agua salada también. Estas son espartinas, que es un pasto que crece en la costa marina, toleran perfectamente bien la sal, y son muy importantes en cuanto a la conservación de los ecosistemas frente al efecto erosivo de las tormentas. Estas espartinas tienen un sistema de raíces, crecen en altísima densidad, una al lado de la otra, y tienen raíces que representan el 60% del cuerpo de la planta. O sea, uno ve una partecita nada más, lo demás está abajo. Esas raíces son fibrosas y retienen los sedimentos. Cuando hay una tormenta fuerte, si no fuera por esta cobertura, los sedimentos serían arrastrados por las olas, por las corrientes, y terminarían en cualquier otro lado, y habría un avance del mar sobre la costa. Las espartinas, los espartillares, conforman un escudo natural frente a la erosión marina. Y imagínense que cuando viene una ola muy fuerte a la costa, la energía cinética de las olas se disipa torciendo los tallos de las espartinas. Los tallos de estas plantas son tallos semirrígidos,
son flexibles, no se quiebran, entonces absorben la energía de las olas, pasa la ola y se vuelven a erguir, de manera tal que están listos para captar la energía de la siguiente ola. Y cuando uno ve que una tormenta produce olas que ingresan a los espartillares, las olas, por más que sean grandes, por ejemplo en la costa del estuario de Bahía Blanca, una ola de 1 metro, 1,20 m, recorre unos 3, 4, 5 metros de espartillar y desaparece. ¿Sí? El agua pierde toda esa energía y es absorbida por estas plantas. O sea que forman una especie de muralla protectora que no solo protege la línea costera, sino que evita que los sedimentos terminen en lugares donde nosotros no querríamos que estuvieran, por ejemplo en los canales de navegación. En el puerto de Bahía Blanca hay que dragar periódicamente para que el canal de acceso permita la entrada de buques grandes. Y dragar cuesta plata. Gracias a estas plantas que nadie plantó en ese lugar, las tareas de dragado son menos frecuentes. Si no estuvieran estas plantas, tendríamos que dragar con mayor frecuencia, y quién sabe si el puerto sería viable en términos económicos, porque lógicamente los costos del dragado de mantenimiento se traducen a los servicios, al costo de los servicios que el puerto ofrece para la carga, por ejemplo, de cereales, ¿sí? Así que muchas de estas especies, si bien no son consumidas directamente, prestan lo que conocemos como servicios ecosistémicos. Quiere decir, desarrollan determinados procesos que son claves para el mantenimiento de algunas actividades productivas humanas, como en este caso la navegación y la conservación de las costas. Vamos a volver sobre este tema más adelante. Este bicho es un ostrero, es una ave típica de la costa acá también, tiene un pico largo y come invertebrados que están enterrados en el barro. Esta es una lagartija, pero no es cualquier lagartija, esta se llama lagartija de las dunas. Es una lagartija que es endémica de la costa de la provincia de Buenos Aires, desde Pehuenco hasta Claromecó, más o menos. Quizás hasta Necochea. Endémica quiere decir, no vive en ningún otro lugar del planeta. Es una especie exclusiva de esas zonas. Es una de esas lagartijas que quizás hayan visto ese comportamiento alguna vez paseando por los médanos en la costa, que cuando uno se acerca se asustan y se entierran enseguida en la arena, ¿no? Se entierran para esconderse. Esto que hay al final son 2 delfines. Ese es el delfín del Plata, o ¿cómo es que se llama? Delfín del Plata, no me acuerdo el otro nombre, franciscana, delfín franciscana. Una hembra adulta y una cría. Esta foto está tomada acá en el estuario de Bahía Blanca. En realidad todas las fotos son fotos de especies que viven muy cerca de donde vivimos nosotros, pero que en general no son desconocidas, pues tenemos poco conocimiento del entorno natural. Yo digo de donde vivimos, yo sé que es probable que algunos de ustedes no sean de Bahía, sean de otras localidades, pero probablemente les pase lo mismo con los animales y las plantas que viven cerca de los lugares donde ustedes se criaron, salvo que alguien se haya dedicado a observarlas en particular, como pasa con mucha gente que le gustan, ¿no?, los pájaros o los insectos o las plantas, y se dedican a aprender de eso. Esta es una especie que está altamente amenazada porque es un animal costero. En general viven en lugares donde la profundidad no pasa de 30 metros, o sea, en lugares cerca de la costa, en aguas poco claras, ¿sí?, poco transparentes, y en ambientes de estuario, como el nuestro, como el de Bahía Blanca. Y los estuarios son lugares donde en general hay actividades portuarias e industriales intensas, entonces les toca vivir en un ambiente que es complicado, donde hay problemas de contaminación y además sufren problemas de captura incidental, quiere decir, son capturadas por los pescadores de manera involuntaria, caen en las redes, entonces muchas veces se mueren por eso. Es una especie de cuya abundancia no hay mucha información, tiene una distribución reducida desde el Golfo de San Matías, en la provincia de Río Negro, ahí donde está la ciudad de San Antonio Oeste, hasta el estado de Espíritu Santo en Brasil. Se estima que la población global de esta especie puede alcanzar algunas decenas de miles, ¿sí? Habrá 40 o 50.000. No hay es difícil saber cuántos son, ¿no? Es una especie marina, es difícil contarlos, pero hay trabajos que evalúan la posible abundancia y están unas decenas de miles. Es poco, ¿no?
por ejemplo, si la comparamos con la abundancia de nuestra especie. En el planeta viven más de 7.500 millones de personas. Estoy comparando 7.500 millones con 50.000. Estos son muy raros. Eso hace que se considere una especie vulnerable o amenazada. El riesgo de extinción de una especie siempre es inversamente proporcional a la abundancia. Quiere decir, cuanto menos son, mayor es el riesgo de extinción. Es bastante lógico, ¿no? Y en general las especies primero se vuelven muy raras y después desaparecen. Esta especie no está extinta, todavía está. De hecho, les decía, esta es una foto acá en el estuario de Bahía Blanca, pero es una especie amenazada. Ahora, yo en este ejercicio, una vez que leí un trabajo que decía que un habitante promedio de los Estados Unidos era capaz de reconocer 300 logos de marcas comerciales, pero no podía identificar las especies de árboles que crecían en la vereda de su casa, ni los pájaros que comían insectos en su patio. Y otro trabajo decía, hicieron un estudio en Inglaterra y vieron que los niños en edad escolar en Inglaterra reconocían en promedio 50 o 60 personajes de la serie de Pokémon, pero no conocían los nombres de los animales más comunes de la campiña inglesa. Esa es una situación generalizada. Quiero decir, nuestro escaso conocimiento de la naturaleza no es una excepción, ¿sí? Como para que se queden tranquilos. No sacaron una buena nota identificando los animales y las plantas de acá cerca, pero eso nos pasa a la mayoría de las personas. Eso es normal, ¿sí? Es lo más común. El tema es, ¿importa? Quiero decir, ¿qué diferencia hay entre conocer, entre tener o no ese conocimiento? En general creemos que no importa. La mayoría de las personas piensan que ese es un conocimiento superfluo, ¿no? Yo siempre digo que si a un padre que le llega una nota de la escuela del hijo donde dice su hijo no hay manera de enseñarle a leer y escribir, o dice no hay manera de que su hijo aprenda la tabla del 4, se preocupa. Ahora, si la nota dice su hijo no termina de entender que los sapos comen langostas, las culebras comen sapos y los halcones comen culebras, uno dice, bueno, la verdad que eso no parece tan importante. Y es así, en general le damos un valor muy secundario a esa parte del conocimiento, al conocimiento que tiene que ver con los componentes, los protagonistas de los ambientes naturales que nos rodean. Yo también siempre digo que cuando era chico y había que ensayar para el acto de San Martín, nunca ensayábamos en la hora de lengua o en la hora de matemática. Ensayábamos en la hora de biología, porque perder una clase de biología no era tan importante. Pero después yo estudié biología y yo aprendí que la conservación de los suelos y el funcionamiento de un puerto como el de Bahía Blanca dependía de especies que nadie había plantado en un lugar, y de cuya abundancia e interrelaciones tenían efectos sobre actividades productivas. Es más, que la forma en que nos relacionábamos con especies silvestres en China podía paralizar la economía mundial por una pandemia. Y entonces, en realidad, el comprender la manera en que están interrelacionadas las actividades humanas con los procesos y los componentes de los ecosistemas no es una cuestión anecdótica, no es algo nada más que para la enciclopedia de los animales o para un documental en Animal Planet, sino que los componentes no humanos de los ecosistemas tienen efectos sobre nuestra economía, sobre nuestra salud, sobre nuestra cultura. Comprender esas relaciones puede hacer que desarrollemos actividades mucho más sostenibles. Yo dije que era normal no saber estas cosas, ¿no? Hay una palabra que usan los sociólogos que se llama normosis. Normosis sería la enfermedad de ser normales.
Y eso parece una cuestión sin sentido, porque uno piensa que ser normal es deseable, ¿sí? Lo malo es cuando uno se sale de lo normal, salvo que se salga de lo normal, por ejemplo, su capacidad para jugar al fútbol, y sea extraordinario jugando al fútbol. Pero normalmente, justo, nosotros asociamos la normalidad con algo bueno. Ahora, cuando la norma, la forma en que la mayoría de nosotros hacemos las cosas, produce impactos irreversibles en el ambiente, o resulta en una distribución injusta de los recursos, o provoca la aparición y distribución de enfermedades que modifican nuestra forma de vida, entonces lo normal no necesariamente es lo bueno. Y esa es una cuestión que es interesante porque desafía la forma en que vemos el mundo. Y nos lleva a pensar que quizá sería bueno cambiar lo que consideramos que es normal. Muchos de los problemas ambientales que vemos están relacionados con nuestros patrones de consumo, con la forma en que nosotros nos comportamos como consumidores, con las elecciones que tomamos todos los días cuando, por ejemplo, compramos lo que vamos a comer. En un mundo como el que vivimos, el consumo es una fuerza potentísima, muy potente. Nosotros consumimos lo que hay en los supermercados, pero en los supermercados hay lo que nosotros consumimos. Si como consumidores modificamos nuestro comportamiento, también se modifican los patrones de producción y de transformación de los alimentos. ¿Cuánto tiempo a lo largo de nuestra educación formal, escuela primaria, escuela secundaria, universidad, se invirtió en educarnos como consumidores? En mi caso, ni un minuto. No hubo ninguna instancia en mi educación que incluyó un montón de cosas que creo que la verdad se podrían haber evitado, porque difícilmente tengan alguna influencia en lo que me pasa a mí todos los días ahora. No hubo ni un minuto en que a nosotros nos enseñaran de dónde venía lo que comíamos todos los días, cómo se producía, cómo vivía la gente que lo producía, qué tan justas eran las cadenas de comercialización y cómo, con las decisiones que yo tomaba todos los días, se podía modificar la calidad de vida de los productores, se podía modificar la salud de los que producían alimentos y mi propia salud, se podía modificar la forma en que funcionaban los ecosistemas, se podían modificar, por ejemplo, las probabilidades de supervivencia de una especie como el delfín franciscana. Entonces, en realidad, esa noción, si hay un concepto clave en la ciencia ecológica, es que las cosas están relacionadas. Y si uno le plantea esa idea a la mayoría de las personas, todos van a decir, sí, es obvio eso, todo está relacionado. Sin embargo, las intervenciones sobre el ambiente no se desarrollan de manera consistente con esa idea de que es obvio que todo está relacionado. Perdemos de vista los efectos que lo que nosotros hacemos tiene sobre el ambiente y la vía de vuelta, los efectos que las transformaciones del ambiente tienen sobre nuestra vida. Yo sigo mirando la pandemia de COVID como algo transitorio. Estoy esperando el momento que esto termine. Me imagino que ustedes deben tener una visión parecida. Yo estoy esperando el momento en que esto termine y las cosas vuelvan a ser como antes, pero la verdad, salvo algunos pequeños beneficios secundarios que podemos encontrar en esto, la mayoría son problemas. Y ni que hablar, yo no me he enfermado felizmente, ni que hablar las personas que se enfermaron o que tienen un familiar que se enfermó gravemente o que incluso se murió por la enfermedad. Pero si alguien me dice que en realidad no podemos esperar otra cosa si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, que un aumento en la frecuencia y la intensidad de las enfermedades emergentes, en realidad esto que yo estoy pensando, a ver cuándo se termina esta enfermedad, es una sobresimplificación de la realidad. Si yo digo que las enfermedades emergentes son una consecuencia de las tasas de deforestación en países alrededor de todo el planeta, y de la forma en que
criamos animales para nuestro propio consumo y la forma en que nos relacionamos con la vida silvestre, con el resto de las especies, es difícil pensar que las cosas cambien, que las consecuencias cambien, si no modificamos los comportamientos que causan esas consecuencias. Al final, entender que las cosas están relacionadas, pero llevar esa comprensión a la modificación de los patrones de comportamiento, a la modificación de las políticas de uso de los recursos naturales, al ajuste de las tecnologías a una visión más sabia, en el sentido de Bertrand Russell, más integradora, independizada de la tiranía del aquí y ahora, que entienda que no es solamente ahora y acá, que lo que yo hago puede tener efectos después y en otro lado. Miren lo que es una pandemia, por ejemplo, ¿no? La forma en que se maneja el ambiente o la cría de animales en un lugar del mundo puede afectar las chances de sobrevivir en un lugar del otro lado del planeta. Cuando uno piensa en estas cosas, tiene que entender además que nosotros vivimos, somos una especie que es parecida a las demás, como yo les decía al principio, pero que es muy diferente también. ¿Cierto? Los humanos tenemos una evolución biológica, igual que el resto de las especies, pero también vivimos una evolución cultural. Yo les contaba hoy, Aristóteles sabía de todo, ahora nadie sabe de todo, porque hay un volumen de información inédito. Nunca la humanidad supo tanto como hoy, pero mañana va a saber más que hoy. Eso no quiere decir que sabemos todo, nunca vamos a saber todo, ni quiere decir que todo lo que creemos que es cierto sea efectivamente cierto, porque nuevas teorías desplazan a teorías anteriores. Sin embargo, tomado como un todo, el volumen de conocimiento es creciente, pero no solo crece, sino que crece cada vez más rápido. Y eso es la evolución del conocimiento y la evolución tecnológica. Ahí arriba a la izquierda puse un cuchillo de piedra, ¿sí? Es el tipo de herramientas que se encuentran cuando se hacen investigaciones arqueológicas, ¿no? Alguien dice, acá vivía una cultura antigua y usaba estos cuchillos cuando cazaba un animal para separar la carne del hueso, o para separar el cuero o la piel de la carne, para poder comer y para poder vestirse y construir todo lo que construían con esas cosas. Cuando se estudiaron los restos de las primeras civilizaciones humanas en África, hubo un lugar donde aparecieron fósiles muy completos que ayudaron muchísimo a entender cómo vivían nuestros ancestros. Eso fue en Tanzania, en un lugar que se llama Olduvai. Y ahí trabajaba un paleontólogo que se llamó Richard Leakey. Hubo una cosa que le llamó mucho la atención a Richard Leakey y a su equipo, y era que encontraban estos cuchillos, ¿no? Y cuando hacían excavaciones arqueológicas, cuando uno hace una excavación tiene que saber que no solo va en profundidad en el terreno, sino que va hacia atrás en el tiempo. Cuanto más profundo cava, más atrás va en el tiempo, porque las capas sedimentarias se depositan una encima de la otra. Pero lo que está arriba es lo más reciente, y lo que está abajo es lo más antiguo. Y quizá una capa sedimentaria se separa de la otra por unos pocos centímetros, pero esos centímetros representan 10.000 años de paso del tiempo y de acumulación de sedimentos. ¿Y qué veían? Encontraban cuchillos de piedra y seguían cavando más abajo, y 30 centímetros más abajo, que era 25.000 años atrás, encontraban cuchillos de piedra muy parecidos. Decían, ¿cómo puede ser que en 25.000 años la humanidad, porque eran nuestros ancestros, no eran más bobos que nosotros, no eran menos inteligentes que nosotros, tenían menos conocimiento, pero no menos inteligencia? Si sientan ahora a uno de esos señores al lado de alguno de nosotros y nos dan un test de inteligencia, ellos, por ahí hay cosas que nosotros sabemos y ellos no sabían, pero de inteligencia estaríamos en las mismas condiciones. Sin embargo, en 25.000 años seguían usando el mismo cuchillo de piedra. Bueno, la evolución de la tecnología sigue una dinámica exponencial. No es que siempre avanzó de manera proporcional y lineal. No, la velocidad de crecimiento tecnológico es exponencial. Cuando yo era chico no había teléfonos celulares, ni siquiera los más simples. No existían, no había internet. Si pensamos en los teléfonos celulares, a lo largo de una generación, la mía, ¿sí?,
no solo se inventaron, sino que evolucionaron a cosas completamente distintas. Si uno compara ahora un iPhone con un teléfono de los primeros, las posibilidades, el iPhone te dice dónde vos estás, pero además dónde podés ir a comer, y te dice cuánta gente hay sentada en este momento en ese lugar. Un teléfono celular servía para hablar por teléfono nada más, pero ya era una maravilla, porque uno no tenía que estar en su casa para hablar por teléfono. La velocidad de la evolución tecnológica explotó a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, mayor velocidad de cambio implica menores posibilidades de corregir el rumbo. Si yo estoy manejando a 40 km por hora y hay una curva que no vi de repente, voy a doblar tranquilo. Si yo estoy manejando a 140 km por hora y aparece una curva imprevista, lo más probable es que siga de largo. Y eso tiene que ver con lo que decía Russell. La humanidad creció muchísimo en conocimiento. Creció mucho en velocidad. Ahora nos podemos desplazar mucho más rápido, pero en velocidad de adquisición del conocimiento. Pero la pregunta es, al mismo tiempo, ¿fortalecimos de manera proporcional nuestra capacidad de anticiparnos, por ejemplo, a los problemas? Nuestra capacidad de actuar con sabiduría para evitar que lo que hacemos traiga consecuencias que nos pueden perjudicar a nosotros mismos. Queda menos de un minuto. Dejamos las preguntas para el miércoles que viene. Hagan el ejercicio. Recuerden que lo tienen que subir a internet, que es individual, y lo tienen que subir al aula virtual antes de las 20 del día martes. Cualquier cosa se comunican conmigo a través de Moodle. ¿Sí? Lo pueden subir en PDF o en Word. ¿Sí? Termina ya. Así que directamente los saludo y cualquier cosa me consultan a través de Moodle. ¿Ok? Listo. Gracias, Sergio. Muy bueno. Bien con la semana y nos vemos el miércoles que viene y arrancamos con preguntas si quedó alguna cosa pendiente.